El deseo de los gobernantes de los Estados Unidos de ejercer dominio sobre Cuba fue expresado desde el siglo XIX por John Quincy Adams y su tesis sobre la fruta madura, que luego tuvo expresión en la intervención norteamericana de inicios del siglo XX y todos los años de pseudo-república que sucedieron después. Instaurada la revolución en el poder, no es hasta abril de 1960 que el secretario de Estado asistente Lester Mallory elabora un documento donde se instruía la política a desarrollar. El documento de Mallory indicaba textualmente: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro, no existe una oposición política efectiva, el único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Las campañas de difamación, los planes de sabotaje y atentados a líderes revolucionarios, en particular a Fidel Castro, se irían incrementando paulatinamente. Los grupos subversivos aumentaban, nutriéndose de ex-batistianos y desertores de las filas revolucionarias. Desde entonces se presentaba lo que ocurría en Cuba como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y de esta forma se trataban de justificar ante la opinión pública del país y de América Latina cualquier tipo de agresión al archipiélago cubano. Desde finales de 1959 se incrementaron las violaciones del espacio aéreo por aviones que desde territorio norteamericano efectuaban sabotajes a centros económicos y el 4 de marzo de 1960 explotó en el puerto de La Habana el barco francés La Coubre, que se trató de un evidente sabotaje perpetrado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Señor presidente, señores delegados, a su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Durante 1960 el proceso revolucionario se radicalizó. Las agresiones norteamericanas eran a la vez resultado de dicho proceso. El imperialismo se movía en todos los terrenos posibles para destruir la revolución. Así comenzó a utilizar con fuerza los mecanismos diplomáticos, involucrando para ello cada vez más a la Organización de Estados Americanos. De esta manera se trataba de presentar el caso cubano como una fuente de litigio con todos los países del área y no solo con los Estados Unidos. Ejemplo de ello fue la encerrona en agosto de 1960 en Costa Rica, que se articuló contra Cuba como parte de una maniobra yanqui. Al poder había llegado una revolución auténtica y se hacía necesario evitarla por dos razones. Una, la afectación directa a los intereses norteamericanos en la nación cubana, y otra, su ejemplo para el resto de América Latina. En lo adelante se desataría hasta nuestros días una guerra de Estados Unidos en todos los terrenos.